Buenos días. La semana pasada estudiamos la tentación de Jesús en el desierto. Vimos que inmediatamente después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, donde ayunó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Vimos y analizamos con detalle cada una de las tres tentaciones mencionadas. Concluimos que Jesús fue llevado a ser tentado no porque existiera la posibilidad de que pecara, sino para demostrar que es imposible que él peque. Fue llevado a la situación más precaria, más difícil, una situación mucho más complicada que la de Adán. Adán fue tentado en el Edén y pecó. Los israelitas fueron tentados en el desierto, pero no estaban en ayunas, ¿verdad? Y pecaron. Sin embargo, Jesús, a pesar de estar en la situación más crítica humanamente hablando, permaneció fiel. Y eso nos da esperanza porque Él es nuestro representante. Nosotros cedemos a las tentaciones todos los días. Jesús nunca pecó. Y el Padre ha decidido regalarnos la justicia de Jesús. La ha puesto en nosotros como si fuese nuestra. Por eso es que el Padre se complace en nosotros a pesar de que somos pecadores. El día de hoy estudiaremos la transfiguración de Jesús. Quizás más adelante estudiaremos las parábolas de Jesús, que son muchísimas, y no podríamos avanzar en los eventos más relevantes en el ministerio terrenal de Jesús. Así que, si Dios lo permite, más adelante estaremos estudiando las parábolas en específico para verlas agrupadas. Algunas de ellas deben entenderse en la secuencia en la que fueron dichas, y por lo pronto no quisiera todavía tocar esos temas. Vamos a avanzar a la transfiguración de Jesús y lo que esto implica. Después avanzamos con la muerte de Jesús, la crucifixión, la resurrección, cuando recibe el reino, etc. Todavía tenemos mucho que estudiar acerca de Jesús, pero es cierto lo que dice el Evangelio de Juan, que si se hubiese escrito todo lo que hizo, no cabrían en todos los libros, no acabaríamos de estudiar si nos pusiéramos a ver cada detalle de lo que está registrado en los 4 evangelios. Así que por hoy vamos a estudiar la transfiguración de Jesús y este evento está registrado en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no lo registra, a pesar de que Juan fue uno de los que estuvieron presentes. Sin embargo, hay una pequeña nota en el capítulo 1 de Juan, pequeña información que indica que, o muy probablemente menciona este hecho, aunque no lo registra detalladamente. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque si no fuese por ti no estaríamos aquí. Hay tantas cosas que debemos hacer, que debemos corregir, que debemos entender, que debemos aprender, Señor. Es tan profunda tu sabiduría que es imposible para nosotros conocerla por completo. Pero nuestras limitaciones, te rogamos, Señor, que nos ilumines cada día más. Cada vez que venimos a congregarnos a estudiar de tu palabra, nos muestres un poco más acerca de ti, que podamos conocerte por medio de tu palabra, que podamos estar tan familiarizados con tu palabra que podamos detectar de inmediato la falsa doctrina. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a que podamos comprender quién eres tú, Señor, qué has hecho y qué somos nosotros y lo que has hecho por nosotros, de manera que podamos vivir la vida cristiana como conviene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir este registro, a pesar de que lo mencionan Mateo, Marcos y Lucas, vamos a seguir a Mateo y luego vamos complementando con lo que Marcos registra y lo que Lucas registra. Hay variantes, como ya lo hemos visto en semanas anteriores. Para empezar, Mateo dice que hay 6 días después de un evento en particular. Lucas dice que no son 6, sino 8 días. Marcos está de acuerdo con la versión de Mateo. Y esas diferencias, como quieran, no alteran el hecho, ¿verdad? Hay información detallada que nos da Lucas, que no nos proporcionan los otros 2 evangelios. Hay datos que nos da Marcos, que los otros 2 no tienen, y luego Mateo nos da cierto detalle que los otros 2 omiten. De manera que podemos complementar los 3 registros y tener una versión mucho más detallada de lo que pasó. Así que vamos a leer Mateo 17,
versículo 1 al 9, vamos a leerlo por completo y luego lo vamos desglosando por versículos. Mateo 17, 1 al 9 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Este es el relato. Realmente, para lo que sucedió, es muy breve la información, pero hay mucha profundidad en lo que estamos leyendo aquí. Entremos un poco en contexto. Cuando dice el versículo 1, en Mateo 17, 6 días después, estos 6 días después es de que Jesús les dijera a los discípulos que tendría que padecer mucho, que moriría y que resucitaría al tercer día. Y es aquí lo que leímos la semana pasada, que Satanás usa a Pedro para tentar de nuevo a Jesús, sugiriéndole que evite el dolor y el sufrimiento que va a tener que vivir. Y vimos que cuando Lucas registra que Satanás dejó de tentar a Jesús hasta otra oportunidad, esta es otra oportunidad registrada, donde exactamente usa el mismo argumento, tratar de persuadir a Jesús de que consiga lo que quiere sin tener que sufrir, que no permita el sufrimiento que va a experimentar. Y el propio Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Así que lo que dice Mateo es que 6 días después de ese evento, lo que conecta con lo que vimos la semana pasada. Dice: Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se les conoce como los elegidos de los elegidos. ¿Por qué? Porque Jesús, de entre todos los que le seguían, escogió a 12. Y él dejó siempre en claro que de los 12, uno era del diablo, ¿verdad? Judas Iscariote. Pero de entre, imagínate, toda la multitud que seguía a Jesús, dice la Escritura, mandó a 70 en una misión particular, ¿verdad? Sanar a los enfermos, llevar las buenas noticias, resucitar a los muertos, etc. De todos los que le seguían, había 70 que fueron encomendados. De entre todos esos 70, no sabemos si los 12 estaban incluidos en los 70, es probable que sí. De esos 70 elige a 12, uno de ellos es del diablo. Y luego de esos 11 que son de él, elige a 3 y les revela información que a los demás no les revela. Trata con ellos temas que con los demás no tratan. Como leímos al final de estos pasajes, les dice a estos 3 que no le cuenten a nadie lo que vieron hasta que resucite. De manera que es información privilegiada que Dios les dio nada más a ellos. Veamos otros 2 casos por lo menos donde Jesús hace distinción entre los 12 y considera nada más a estos 3. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, no dejó que nadie la acompañara excepto estos 3. Marcos 5, versículo 37. Dice: no dejó que nadie la acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Estos 3 son los que presenciaron cómo Jesús resucitó a esta niña, Talita Cumi, le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Ellos 3, no dejó que nadie más lo acompañara excepto estos 3. Y luego, antes de ser arrestado, Jesús se fue a orar y se llevó solo a estos 3 con él. Mateo 26, versículo 36 al 37. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Pero aquí podemos ver que la idea de que Dios trata a todos por igual no es correcta, ¿verdad? Dios se reserva el derecho de qué cosas le revela a ciertas personas y a otras personas no se las revela. Dios, en este caso, se reserva el derecho de permitirle a estos 3 experimentar cosas
que ningún otro ser humano experimentó sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué estos tres? No lo especifica. Pero podemos ver que Pedro y Juan fueron muy influyentes en la vida de la iglesia. Jacobo, hermano de Juan, también fue entre los principales hasta que lo mataron. Fue de los primeros apóstoles que mataron. Entonces es probable, y es una especulación, ¿verdad? Es probable que por el papel que iban a desempeñar, Jesús les dio una especial atención a ellos para prepararlos. Pero no lo sabemos. El punto es que debemos tener en claro que ninguno lo merece. ¿Me explico? Ni los 70, ni los 12, ni los 3 hicieron algo que los convirtiera en dignos de ser tratados de esta manera. Todo es por gracia. Y para que la gracia sea gracia, debe ser entregada con libertad. De manera que nadie le podría reclamar a Jesús, oye, ¿por qué llevas a Pedro y a mí no? De hecho, tenemos un episodio parecido, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando con Pedro y Juan viene siguiéndolos atrás, y Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? No tiene por qué darle explicaciones. Es Dios quien decide a quién le concede cierta gracia. Y nadie se puede quejar porque nadie la merece. De hecho, si lo mereciera ya no sería gracia. Entonces podemos ver que de entre los 12, bueno, entre 11, porque uno no es de Jesús, es para que se cumpla la escritura, escoge a estos 3. Y a estos 3 se les da el privilegio de ver la transfiguración. Dice el versículo 2, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Transfiguró, ¿qué significa esto? En griego es metamorfó, de donde viene la palabra que nosotros conocemos metamorfosis. Metamorfó en griego, según la concordancia Strong, es transformarse o transfigurarse. Me dejan las mismas. Diccionario Helps, ser transformado después de estar con algo o alguien. Transfigurarse, y luego desglosa la palabra. Metamorfó, meta y morfó. Meta es cambiar después de estar con algo o con alguien. Y morfó es cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Y al profundizar con esta palabra, es decir, Jesús se fue a orar, ¿verdad? Cuando fue y se llevó a estos 3, Jesús se puso a orar. Está con alguien, ¿verdad? Está en oración con Dios. Y luego morfó, cambia de forma de acuerdo a la realidad interior. Es decir, Jesús al transfigurarse, y dice, su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz, lo que nos dice esta palabra griega que se escogió, inspirada por el Espíritu Santo para que se nos comunique, es que está revelando su verdadera forma interior. Está dejándoles ver cómo es en realidad y no la parte humana que ellos ven. Cuando hablamos de la metamorfosis en nuestro idioma, hablamos de lo que hace la mariposa. Cuando es una oruga, y luego construye su capullo y del capullo sale como una mariposa. Es un cambio total, ¿verdad? Es algo diferente completamente. Entonces, cuando dice que Jesús se transfiguró en presencia de ellos, quizás podríamos pensar que estaban viendo y vieron cómo Jesús se transfiguró en ese momento, pero no es lo que registra Lucas. Vamos a Lucas 9:32. Dice Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Entonces, imagínate la escena. No es la primera vez que se nos dice que Jesús invita a orar a los discípulos y se duermen, ¿verdad? Imagínate que tú invitas a alguien a orar y a hacer cosas para Dios y se quedan bien dormidos, ¿verdad? Tú tienes todas las ganas de hacerlo, toda la motivación, estás decidido, pero los otros no aguantan el sueño. Esto nos hace pensar que muy probablemente era de noche. Entonces, se lleva a estos 3, vamos a orar y se van. Les gana el sueño. No vieron el momento exacto en el que Jesús se transfiguró. Y hoy analizamos entonces qué fue lo que les pasó, porque la NBI en Lucas 9:32 dice, se despabilaron. La palabra griega ahí, según el diccionario Helps, es estar completamente despierto. Dice, esto expresa enfáticamente cómo los apóstoles durmientes quedaron totalmente conmocionados y completamente alertas por la manifestación de la gloria de Cristo. O sea, nos hace entender que ellos estaban dormidos, Jesús se transfiguró, llegan Elías y Moisés,
empiezan a platicar y eso despierta a los apóstoles, a los tres que están ahí dormidos. Así que no fue una visión, es algo que físicamente sucedió y que el resplandor y la conversación de ellos es lo que despierta a los apóstoles. Sigamos con el versículo, dice, su rostro resplandeció como el sol, resplandeció, el griego lampó, de donde viene nuestra palabra lámpara. Lampó, brillar, dar luz. Entonces, de su rostro, dice, resplandeció, dio luz como el sol. Ahora, ¿qué será eso? ¿Cómo escoges palabras para transmitir lo que viste? En el caso de Mateo no está transmitiendo lo que vio, sino lo que estos tres dijeron, porque Jesús les dijo que no dijeran, sino hasta que resucitara, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde obtuvo la información Mateo? De estos tres que estuvieron ahí presentes. Uno de los tres o los tres juntos. Pero ¿cómo describes? A Jesús le brilla, de su rostro emana luz. Y dice, es tan brillante como el sol. ¿Qué se sentirá ver el rostro de Jesús, que lo tienes ahí cerca, que brilla como el sol? ¿Qué te pasa si está brillando el sol y tú volteas a verlo directamente? Te cala los ojos, no puedes verlo directamente. Entonces imagínate que estás dormido, es de noche y de repente tienes el sol así en tu cara, ¿verdad? Y escuchas una conversación, despierta, ¿y qué es lo que ves? Me imagino primero batallaron mucho para enfocar la vista. Es como cuando estás en tu cuarto dormido y de repente prenden la luz, ¿verdad? Tardas en acomodar tus ojos, ¿verdad? En enfocar lo que está sucediendo. Y entonces imagínate la sorpresa de ver que el rostro de Jesús brilla tanto como el sol. Ahora, no nada más su rostro, dice, y su ropa se volvió blanca como la luz. Se volvió blanca como la luz. Al hacer la comparación, su rostro resplandeció como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. Por la analogía que se usa, es claro que el rostro brilla mucho más que la ropa, ¿verdad? Fíjate lo que dice Marcos de esto, Marcos 9:3. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. No como el sol, pero era tan blanca la ropa que no importa cuántas veces la laves o le pongas cloro, nunca va a quedar así. Son las palabras que usa Marcos. Lucas 9:29. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Entonces, dice aquí, su rostro se transformó, la palabra transformó es la palabra heteros, de donde tenemos la palabra heterosexual. Heteros en griego significa otro, pero de otro tipo. O sea, uno distinto en clase, en género, en tipo. Su rostro se transformó. Ya no es el rostro de Jesús tal cual, es de un tipo diferente. Su ropa, dice, es blanca y radiante. La palabra griega es destellar o brillar como un relámpago. Ser radiante. ¿Has visto un relámpago en medio de la noche? ¿Qué tan brillante es? Muy, muy brillante. Pero el sol es más brillante. Entonces imagínate la imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando con Jesús? Dice el comentario Benson. Lanzaba sus rayos a través del velo de su carne, y eso con un esplendor tan trascendente que ya no tenía forma de siervo. Su rostro resplandecía con majestad divina como el sol en su fuerza, y todo su cuerpo fue tan irradiado por ella que su ropa no pudo ocultar su gloria, sino que se volvió blanca y resplandeciente como la misma luz con la cual se cubrió como con un manto. ¿Qué es lo que está describiendo? Dicen, la luz emana del cuerpo de Jesús. La ropa no emitía luz. La ropa dejaba pasar algo de la luz que emitía el cuerpo de Jesús, de manera que se ve como que la ropa brilla. Pero no es que la ropa fuese una ropa especial, no es que la ropa se transfigurara. La ropa sigue siendo ropa, pero el resplandor del cuerpo de Jesús hacía que la ropa se viese iluminada. Comentario Púlpit. Jesús permite por un breve espacio de tiempo que su gloria esencial irradie y resplandezca a través de la forma de siervo que revistió. No es que mostrara su naturaleza divina o dejara de lado su cuerpo humano. Su naturaleza corporal permaneció en su totalidad, pero impregnándola había una refulgencia que indicaba la deidad. Entonces trata de explicar,
no es que se convirtiera en un ser divino y mostrara su naturaleza divina, porque en su naturaleza divina es omnipresente, no pudieron haber visto eso, ¿verdad? Y no es que dejara de ser humano al transfigurarse, porque su naturaleza humana nunca dejará a Jesús. Por toda la eternidad siempre estará la naturaleza humana en él. Lo que dice es que permitió que su naturaleza divina fuese reflejada a través de su cuerpo natural. Dice, tal vez podría decirse, como dice un antiguo escritor, estoy leyendo el mismo comentario Pulpit, que la transfiguración fue la cesación temporal de un milagro habitual. Dice, pues el velamiento de su gloria fue la verdadera maravilla, el freno divino que prohibía la iluminación de su sagrada humanidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el milagro no es que empezara a irradiar luz, sino que ese empezar a irradiar luz era dejar de hacer el milagro que mantenía oculta esa luz. ¿Me explico? Es decir, que lo normal sería que Jesús estuviera radiante siempre de esa manera, aunque estuviera en su naturaleza humana, pero milagrosamente evitaba que fuera revelada. Y en lugar de pensar como que Él irradia luz, como si eso fuese el milagro, dice, no, el milagro era habitual, pero en ese momento cesó ese milagro, dejó ver quién era y luego volvió a ocultar su divinidad. O sea, cambia la perspectiva. No es un milagro que Jesús irradiara luz, el milagro es que nunca veían la luz los hombres. De hecho, así es como Juan describe a Jesús, él era la luz que ilumina a todos los hombres. ¿Me explico? Fíjate lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis al describir a Jesús cuando lo vio. Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y esa última descripción es lo que se dice que pasó en la transfiguración. Está describiéndonos en palabras que pueden ser extrañas para nosotros, en algunas quizás son entendibles porque hace referencia a algo natural, por ejemplo, su voz es como el estruendo de una catarata. Quien haya ido, pues aquí la cola de caballo, ¿no? Quien ha ido a la cola de caballo, que no es una cascada grande, ¿verdad? Hay mucho ruido ahí por el agua golpeando las rocas. Una catarata más grande haría mucho más ruido. Y entonces trata de comunicar en términos entendibles para todos qué tan fuerte o cuál era la experiencia, el escuchar la voz de Jesús, impresionantemente fuerte. Y luego describe, de manera extraña, en su mano derecha tiene 7 estrellas, de su boca sale una aguda espada de 2 filos. Y de a poco literalmente había una espada ahí. No, pero es la analogía. La misma analogía se utiliza para la palabra de Dios. Es más cortante que toda espada de 2 filos. De su boca sale una aguda espada de 2 filos, está haciendo referencia a la palabra de Dios, que sus palabras llegaban hasta lo más profundo de él, ¿verdad? Penetraban hasta llegar a su alma. Está describiendo qué experiencia tuvo al encontrarse a Jesús en su gloria. Y el hecho de que diga, era como el sol, como cuando el sol brilla en todo su esplendor, y eso fue lo que vieron estos 3, podemos ver que Jesús efectivamente estaba mostrando un poco de quién es Él. Lo mantenía oculto siempre y en ese momento está dejándoles ver un poco. Solamente está hablando del resplandor que tiene. Ahora, si vamos a Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refiere con que hemos contemplado su gloria? Específicamente la transfiguración. En su ministerio terrenal, solo estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, vieron la gloria de Dios en Jesús. Literalmente. Ahora, la única referencia a algo similar en toda la Biblia es el caso de Moisés. La Biblia especifica que a Moisés le brillaba el rostro.
pero no se especifica como el sol. Vamos a verlo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con la buena noticia de que Dios había perdonado a los israelitas, traía las tablas de los 10 mandamientos. Pero las segundas, no las primeras. Las primeras las quebró. Eran hechas por la mano de Dios. Las segundas, Dios le dijo, escríbelas tú. Entonces, estas segundas, venía Moisés ya bajando, bien contento, había estado por segunda ocasión en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. La primera vez que subió al monte y bajó y traía las tablas hechas por Dios, es cuando encuentra a los israelitas con el becerro de oro. Quiebra las tablas. Pasa todo lo que investiga Moisés y checa con Aarón y destruyen el becerro y regaña a todos y pasa todo este problema de pásese de este lado los que son de Dios y los que no, ya quédense, y luego le pide a los que están del lado de él que vayan y maten a los que se rebelan. Sucedieron muchas cosas. Moisés vuelve a subir al monte, aquí está regresando. Éxodo 34, 29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. No se dio cuenta, ¿verdad? No se dio cuenta que de su rostro salía un haz de luz. Reina Valera 60 dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y dices, ¿era de día o era de noche? Porque si es de noche y vas bajando el monte y te brilla la cara, yo creo que te das cuenta, ¿no? Porque a donde vayas ves iluminado. Imagínate que traes una lámpara o algo, ¿verdad? Entonces, si no se dio cuenta, pues era de día. No hay forma de que vea, pero él no puede ver esa luz reflejada en las rocas o en el camino, pero la gente que lo ve sí. Entonces, ¿qué es lo que vieron o cómo le brillaba el rostro a Moisés? ¿Me pueden ayudar, por favor, multimedia? Las últimas 2 imágenes que les mandé, pónganme la primera, porque cuando les mandé las imágenes me brinqué estas y las dejé para el final. Esto es lo que algunos artistas, que no encontré sus autores, consideran que podías ver en Moisés. Este sería un ejemplo. Moisés descendiendo con el rostro brillante, no se le ve nada de la cara, pero ahí está la idea del haz de luz que sale de su rostro. Y la siguiente imagen, por favor. Esa es una idea un tanto diferente, ¿verdad? Ahí está con las 2 tablas y digamos que hay un foco de luz en su rostro, no de la misma manera, ¿verdad? Pero si te fijas, es de noche. Y ahí yo digo que Moisés se tuvo que dar cuenta, ¿verdad? Que de su rostro sale luz. Pero no estaba consciente de lo que sucedía. Y eso es importante. Si tú estás en comunión con Dios y tú efectivamente tienes relación personal con Dios, oras, lees, estudias, tienes comunión con Dios, debe de haber una consecuencia en ti. En el caso de Moisés, la primera vez que bajó del monte no tenía el rostro brillante. Esta segunda ocasión sí. Es una forma de entender ser luz en las tinieblas. No literalmente te brilla la cara, ¿verdad? Pero si has estado con Dios, es algo que debe ser visible para todos los demás. Era muy fácil ver que Moisés había estado con Dios y ningún otro israelita. En ese caso, literalmente le brilla la cara. ¿Pero por qué resplandecía el rostro de Moisés? No se especifica. Pero de aquí se desprende una teoría interesante. Dicen, bueno, se nos especifica que por haber estado con Dios, le brillaba el rostro, de manera que la luz que salía de su rostro no es de Moisés, sino como una especie de reflejo de la gloria de Dios. Haber estado en comunión con Dios, haber estado con Él, hacía que Moisés reflejara esta luz, pero no es de Él, porque Él no es Dios. El haber estado con Dios hace que Él emita esta luz. Y algunos consideran, bueno, eso le pasaría a cualquier ser humano que esté con Dios, tanto tiempo como estuvo Moisés. Por lo tanto, concluyen, ¿qué pasaría con Adán y Eva antes de pecar? Que vivían con Dios. De ahí surge la idea de que Adán y Eva emitían luz. Y que cuando se nos dice que estaban desnudos, nadie podía ver su desnudez porque en ellos se reflejaba la luz de Dios. Es teoría, ¿verdad? Entonces, cuando dice que comieron del fruto
y se dieron cuenta que estaban desnudos, estaría haciendo referencia a que perdieron esa capacidad de reflejar la luz de Dios, porque hubo una separación entre Dios y ellos al rebelarse contra Dios y decidir experimentar el mal. Para experimentar el mal, que el mal es la ausencia de Dios, tiene que haber un rompimiento entre Dios y tú, de manera que ya no emitirían o reflejarían la luz de Dios. Eso haría pensar que en la resurrección todos emitiríamos luz, pero quién sabe, un día nos daremos cuenta, ¿verdad? Quizás yo sí, ustedes no. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero es una teoría. Si un humano está con Dios y pasa eso, y nosotros vamos a estar siempre con Dios y vamos a seguir siendo humanos, puede ser lógico, ¿verdad? Sin embargo, en siglos pasados, cuando leían este mismo pasaje de que de Moisés salía luz, lo tradujeron de otra manera. Y me pones, por favor, ahora sí la primera imagen de las que les mandé. Porque cuando vimos las imágenes de Moisés con el rostro brillante, otros pensaron en esto. Hay dos rayitos como cuernos, ¿verdad? Es algo, bueno, pues, bien poquilla luz, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Esta es otra, fíjate la misma característica, dos rayos de luz como cuernos. Otra imagen, por favor. Esta es una estatua y ahí está reflejado precisamente la idea de los cuernos de Moisés. Moisés con cuernos. Ahora, en la obra de Miguel Ángel se refleja este mismo concepto de Moisés con cuernos. ¿Me pones la siguiente imagen? Esa es la obra completa. En el centro está Moisés. La siguiente, por favor. Si hacen un acercamiento a Moisés, puede verse con más detalle. Ahí puedes ver en la cabeza dos cuernos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahí está con mucho detalle. Los cuernos de Moisés. ¿De dónde surge esta idea? Cuando leemos en la Biblia, la piel de su rostro resplandecía, en español, en hebreo, la palabra piel se traduce como piel, rostro como rostro, pero resplandecía puede traducirse como rayos o cuernos. Entonces la idea de Moisés cornudo proviene del hebreo como una traducción válida. El punto es que si nosotros vemos que de Jesús salía luz, podría decir, entonces no era luz, quizás eran cuernos los que tenía Jesús. No, espérame, es algo completamente diferente, ¿verdad? La palabra griega ya la estudiamos y no tiene nada que ver con la palabra hebrea que se utilizó para describir lo que pasaba con Moisés. Y de hecho, si tú sigues leyendo el relato de Moisés, dice que se cubría el rostro con un velo para que no vieran los israelitas que la luz que salía de él se estaba apagando. Es decir, no fue algo que se quedó ya en Moisés. Estuvo con Dios, baja, resplandece el rostro, y como ya no regresó a estar con Dios, esa luz se va apagando, apagando, apagando hasta que se agota por completo. Moisés no se transfiguró. Moisés reflejaba la gloria de Dios en su rostro. Pero Jesús no está reflejando la gloria de Dios, porque la Biblia afirma que Él es la gloria de Dios. Así que el resplandor que sale del rostro de Jesús es de Él mismo. No es el reflejo de haber estado con alguien, sino que Él mismo, en su naturaleza divina, emite esta luz, como lo describe Juan. Si vamos a Hebreos 1:3, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Es el resplandor de la gloria de Dios, hace referencia a esa luz que ilumina a todo hombre, que dijo el apóstol Juan y que en Apocalipsis dice que brilla como el sol. Ahora pensemos, esto ya lo habíamos visto, esta luz asociada a Dios. Vamos a Lucas 2:9, los pastores. La noche que Jesús nace, dice Lucas 2:9, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. En la misma luz que vieron los pastores,
Es la luz que están viendo los 3 discípulos en Jesús. Está asociado a Dios esta luz, ahora lo están viendo literalmente, que está siendo emitida del cuerpo de Jesús. Pablo también vio esta luz. Hechos 9, versículo 3 al 5. En el viaje sucedió que le acercase a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Jesús se manifiesta a él y es como una luz, un resplandor del cielo que relampaguea. Esa es la naturaleza de Jesús. Esa es su gloria. La vio Juan en Apocalipsis, la vieron los pastores cuando nació Jesús, la vieron estos 3, la vio Saulo. Y lo que dice la Escritura es que todos nosotros, los que somos de Él, la experimentaremos todos los días hasta la eternidad en la Nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 22 al 24. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. No hay tinieblas en la Nueva Jerusalén, en la nueva creación. Nadie tendrá que tener luz eléctrica ni de ningún tipo, porque la luz de la gloria de Dios ilumina todas las cosas. Así que imagínate el resplandor de esa luz. Mateo 17:3, regresamos al relato. Jesús, su rostro brilla como el sol, su ropa resplandece, es tan blanca como nadie podría blanquearla, como el relámpago, dice Lucas, y luego dice, en esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? No se especifica. Pero si consideramos la última profecía del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículo 4 al 6, vamos a leerle, dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles la profecía, al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Ya habíamos estudiado el caso de Juan el Bautista, y como Juan el Bautista era el Elías que había de venir, no como una especie de reencarnación o posesión en el cuerpo de Elías, sino con la misma función de Elías. Pero lo último que se supo de Dios, lo último que escribió el profeta en el Antiguo Testamento es, Moisés, acuérdense de Moisés y les enviaré a Elías. ¿Por qué estos dos? Moisés, la ley, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas, representados principalmente por Elías, que debió ser el más influyente de todos, todo el resto del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús dijo que Moisés, la ley, y los profetas hablaban de él. Lucas 24, versículo 25 al 27, a los que iban camino de Maús. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Entonces podemos ver que Moisés y Elías son una representación de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés y todo lo que dijeron los profetas. Al final de la profecía de Malaquías, acuérdense de Moisés y les voy a enviar al profeta. ¿Qué es lo que están viendo los discípulos? Están viendo a Jesús, a Moisés y a Elías. Y Jesús dijo, Moisés y los profetas hablan de mí. Y aquí lo están viendo literalmente. Moisés y el profeta Elías están hablando con él. Hay una conexión en todo esto, porque el Antiguo Testamento, dijo Jesús, hablaba de mí. Y ahí tienes a los principales representantes del Antiguo Testamento conversando con Jesús. Elías sabemos que no murió, ¿verdad? Fue llevado en un carruaje, un torbellino lo levanta y un carro de fuego se lo lleva. Nadie lo encontró. De Moisés se especifica claramente que se murió, pero nadie supo dónde quedó su cuerpo. ¿Por qué está Moisés ahí?
Y hay una teoría, que es que Dios le cumplió la petición a Moisés. Moisés pidió ver la gloria de Dios. Vamos a Éxodo 33, versículo 18 al 23. Dice, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase, en todo mi esplendor te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. ¿Qué está sucediendo en la transfiguración? Moisés está viendo el rostro de Dios. Y como Jesús dijo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Moisés en desierto estaba hablando con Jesús. Fue Jesús quien le dijo, la segunda persona de la Trinidad, no puedes ver mi rostro porque mueres, pero ya está muerto, ¿verdad? Le dio una pequeña probadita de que la gloria de él pasara y que él alcanzara a ver cómo se retira nada más. Pero en esta ocasión se ven cara a cara. Dios le está concediendo a Moisés lo que le había pedido. Ahora nos dice que estaban conversando con Jesús. Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿De qué hablaban? ¿De qué estarían hablando? No sé, piensa. Si pensamos en el estado intermedio, pues Moisés y Elías pueden estar platicando, ¿verdad? Cuando quieran. No hay nada que indique que no se puede. Somos conscientes. Estamos en presencia del Señor, ¿verdad? No es como la glorificación. Se especifica que la glorificación es mucho mejor, pero podemos tener comunión con los santos. Desde ahí va a empezar toda la preguntadera. Ya me imagino a Adán, como todos como periodistas. ¿Cómo se te ocurrió? Imagínate la cara cuando veas a Eva. ¿Qué onda contigo, Eva? ¿Cómo estuvo este asunto? Mira todo lo que causaste. Imagínate, Moisés. ¿Qué onda, Moisés? ¿Cómo está lo que dijo Judas? Que el arcángel Miguel guardaba tu cuerpo para que Satanás no lo tomara. ¿Qué onda con eso? Elías, ¿qué onda contigo? ¿A dónde te fuiste? ¿Qué es lo que pasó? Tantas cosas que podemos preguntar, pero estos dos están hablando con Jesús. ¿De qué están hablando? Marcos y Lucas no lo registran, perdón, Mateo y Marcos no lo registran, pero Lucas sí. Lucas 9:32. Perdón, Lucas 9:30 y 31. Dice, y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Lucas sí registró, no sabemos palabras específicamente de quién, pero Mateo y Marcos no lo escucharon o no lo quisieron registrar. Pero Lucas, que investigó, registra, estaban hablando sobre la partida de Jesús. Y ahí en el original se entiende como éxodo, el éxodo de Jesús. Todo lo que pasaría en Jerusalén, porque se dirigen a Jerusalén, está por ser entregado. Y Moisés y Elías vienen y están hablando de eso. Ahora, no creo que le lleven información a Jesús, ¿verdad? No creo que Jesús esté diciendo, a ver, cuéntame qué ha pasado allá en el estado intermedio. O dime qué es lo que va a pasar. No lo creo, porque Jesús claramente especifica que Él ya sabe lo que va a pasar. Yo lo que creo es que Jesús les está enseñando a ellos lo que va a pasar. Porque la Biblia dice que ese misterio estuvo oculto por los siglos. Que nadie lo supo hasta que Jesús resucitó. Y la primera referencia es a los dos que iban camino a Emaús, que Jesús les dice, torpes, tardos para entender, y les explica lo que dicen las Escrituras. Pero aunque estaba escrito, nadie lo entendía. ¿Qué están haciendo Moisés y Elías ahí? Yo creo que se les está permitiendo saber. Además de que es una evidencia para los tres que están ahí. Pedro acababa de tratar de convencer a Jesús de que no padeciera, ¿verdad? Satanás lo usó. Ahora está escuchando que Moisés
y Elías están hablando con Jesús acerca de lo que va a pasar. No están tratando de convencer a Jesús de que no lo haga, ¿verdad? Están hablando sobre eso. Ahora imagínate la posición de Pedro. Yo traté de convencerlo que no, pero Moisés y Elías no tienen problema con eso, ¿verdad? Están hablando de ese tema. De hecho, eso es lo que los despierta, ¿verdad? Lucas 9:32, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? Lo he dicho muchas veces, no había fotos, no había pinturas de ellos. ¿Cómo saben quiénes son ellos? Lo más sencillo explicar es por revelación especial, ¿verdad? Dios les hace saber quiénes son. Si no, no tiene sentido. Hay dos chavos ahí, tan viejos ya, muy pasados de moda, quizás dirían, porque son de siglos atrás, ¿verdad? O cómo se vestían, no se especifica, pero dice que tenían su aspecto glorioso. Pero se les revela, son estos. O hay otra teoría que indica que en ese estado no está oculto a nadie quién eres tú. De hecho, en Apocalipsis se habla de que se nos da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, partiendo del contexto bíblico, un nombre describe quién eres. Por eso a Jacobo, que se traduce como usurpador, le cambia el nombre a Israel, príncipe de Dios. A Abraham se le cambia el nombre a Abraham. A Saraí se le cambia el nombre a Sara. Hay una evidencia de regeneración, ya no eres la misma persona. Nosotros somos regenerados, pero no nos hemos puesto un nuevo nombre, yo sigo siendo el mismo Hernán. Pero lo que dice Apocalipsis es que a todos se nos dará un nombre nuevo. Y ese nombre describe, por el contexto bíblico, describe quién eres. Algunos opinan que en ese estado no necesitas preguntarle a alguien quién es algo que vas a saber. Y sería una explicación de por qué Pedro sabía quiénes eran. No lo sabremos hasta aquellos días, ¿verdad? Luego, Lucas 9, 33 y 34 dice, mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Pero se especifica que Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. ¿Pero qué es lo que está pasando? Los 3 discípulos despiertan, lo ven y ven que Moisés y Elías se retiran. Y Pedro dice, Maestro, ¿qué tal si construimos un albergue para ti, uno para Moisés y uno para Elías? ¿Qué propone Pedro? ¿Para qué quieres un albergue? Para quedarte ahí. ¿Qué es lo que parece que está haciendo Pedro? No se vayan, vamos a seguirle, ¿no? Les construimos aquí un albergue a cada uno y seguimos con la plática. No es necesario que se vayan. Como si tratara de prolongar la estancia de ellos ahí. Lucas 9, 35 al 36. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Se acabó la visión que tuvieron. Bueno, no era una visión, era algo físico porque eso los despertó. Moisés y Elías desaparecieron. Mateo nos provee mayor detalle de este relato. Mateo 17, 4 al 9. Dice, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Y esto comunica más la idea de aquello que Pedro quiere es que no se vayan y que sigan la conversación. Digo, ¿qué harías tú si ves a Moisés y Elías ahí? Y que están platicando con Jesús. Y que Jesús te invitó ahí. ¿No querrías entrar en la plática? Por supuesto que sí. Pero ya se están yendo. Entonces, digo, yo también hubiera intentado, espérate, cuéntame algo. No te voy a volver a ver hasta que me muera quizás, ¿verdad? Pero no desaprovecharía el momento. Y Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Esto es muy importante, ¿por qué Dios hace eso? Eso ya había pasado en el bautismo de Jesús, ¿no? Pero no hay ninguna indicación de que los apóstoles hubieran estado ahí.
en su bautismo. Jesús estaba iniciando su ministerio, aún no había elegido a los 12. Vuelve a hacer algo muy similar. Este es mi hijo, estoy muy complacido en él, escúchenlo. Está dejando algo muy en claro. Moisés era muy importante, ¿verdad?, para los israelitas. Elías también era muy importante para los israelitas, pero Dios no dijo nada ni de Moisés ni de Elías, sino que les dice, Jesús, este es mi hijo, escúchenlo a él. ¿Qué está haciendo? Moisés, la ley y los profetas, ya no tienes por qué escucharlos a ellos, escucha a Jesús. ¿De qué está hablando? De lo que pasa en la última cena, cuando les dice, esto es el nuevo pacto que hago con ustedes. Dios mismo le está diciendo, escúchenlo a él. Todos los israelitas habían sido entrenados y, de hecho, en la parábola de rico y Lázaro, se dice que ahí está, que escuchan a Moisés y los profetas, ¿verdad? Cuando el rico le dice, alguien vaya y dígale a mis hermanos, a mi familia, que no vengan aquí. Dice, tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Dice, no, manda a alguien. Y dice, no, si no les escuchan a ellos, tampoco van a escuchar si alguien aún resucita entre los muertos y les dice. Entonces ahí tienes a Moisés y a los profetas y Dios dice, escúchenlo a él, a Jesús. No Moisés y los profetas, sino lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque está estableciendo Jesús, por medio de su muerte y el sufrimiento, está estableciendo un nuevo pacto, está adelantándoles. Y ya no van a vivir según Moisés, ya no van a vivir según todos los reglamentos y la ley del Antiguo Testamento. Ahora tienen que escuchar a Jesús. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó, levántense, les dijo, no tengan miedo. Pausa. ¿Por qué están aterrorizados? ¿No dijo Pedro, vamos a construir 3 albergues para que se queden? Escuchan la voz, ven la nube luminosa y aterrorizados se postran sobre su rostro. ¿Por qué? Porque son israelitas. Hasta donde ellos saben, viven según la ley de Moisés. ¿Qué pasa si se presenta Dios delante de ellos o ven a Dios? Morirían. En el Antiguo Testamento es claro, todo Éxodo, todo Levítico habla de esta nube, esta presencia de Dios que se posaba en el tabernáculo. Y cualquiera que estuviera ahí moría. De hecho, cuando estaba en la montaña, la orden es, nadie se acerque a la montaña porque se muere. Ahora, esos están ahí hablando, ven la nube luminosa y escuchan a Dios, ¿qué es lo que piensan? Ya, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque son pecadores. Así que se postran atemorizados. Pero esto es también muy importante porque Jesús les toca y les dice, levántense, no tengan miedo. ¿Qué les está comunicando? Dios no ha venido a juzgarlos. Fue lo que Jesús dijo, que Él les daba vida eterna. Fíjate la profundidad de lo que les están comunicando y que ellos no entendieron. Y por eso Jesús después los regaña a todos los discípulos, ¿verdad? Moisés y los profetas, no, escuchen a mi hijo. Se parece la manifestación del Shekinah en hebreo, la presencia de Dios, y no mueren. Jesús les dice, no tengan miedo. ¿Qué les está comunicando? Dios los está favoreciendo, no ha venido a juzgarlos, sino a salvarlos por medio de Jesús, su Hijo, el Mesías, en quien se complace. Pero no lo entendieron. Versículo 8, cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y se acaba la experiencia. Mientras ellos están ahí, en ese momento, los discípulos, el resto, están luchando por liberar a un muchacho endemoniado. Y no pueden. Cuando Jesús baja, les pone una regañada pública. Los regaña por no tener suficiente fe. Y ese fue el relato breve de esta experiencia, pero que está muy cargada de significado y de información muy profunda sobre quién es Jesús y cuál es la intención de Dios para con los hombres en ese momento del tiempo.
que ellos no pudieron comprender. Y lo más importante es que un día nosotros experimentaremos no un ratito de ver la gloria de Jesús como la vieron estos tres, sino que eternamente veremos a Jesús, como dice el apóstol Pablo, tal cual es. Entonces eso me hace pensar con las películas que hemos visto, cuando por ejemplo esta última que hubo que me gustó mucho del apóstol Pablo. ¿Quién no vio esa película? Levante su mano. Pero sí vieron Endgame, ¿verdad? Está muy buena para que la vean. Comunica de forma muy clara la vida de los cristianos en aquel entonces y cómo lidiaban con las dificultades. El punto es que les voy a arruinar un poco el final. Se muere, porque todos saben que Pablo se muere. Pero pasa en una escena donde Pablo entra al estado intermedio y ve a todos los que él mató, porque él aprobó, por ejemplo, la muerte de Esteban, ¿verdad? Y se dice que muchos otros más, aunque no está registrado en la Biblia. Entonces, al llegar al estado intermedio, ve a todos los que todos los que murieron por medio de él. Imagínate la cara de Esteban, ¿no? Cuando llega Pablo. Y luego viene, y no lo pasan completo, pero ven que viene Jesús. Y Pablo enfoca su mirada en Jesús. Imagínate qué se sentirá cuando llegues ese día. Vas a ver a todos los hermanos que ya partieron y se fueron con el Señor. La alegría de reencontrarte con ellos. Y no los vas a ver como estaban aquí. No hay nada que indique que si estaban calvos van a seguir calvos, o viejos, o chaparros, enfermos, nada de eso. Totalmente restaurados. No es el cuerpo glorificado todavía, pero ya no hay maldición. Pero vas a ver a Jesús. Y en muchas películas te pasan a Jesús como si fuese exactamente igual como anduvo en la tierra. Y no puede ser porque la descripción que vemos de él en gloria es esta, de una luz resplandeciente. ¿Qué vamos a ver? Ese debe ser el anhelo de los cristianos. No, que ya me quiero morir para ver. No. Tengo tarea que cumplir aquí. Soy un mayordomo que va a rendir cuentas. Pero no importa cuán difícil es esta vida, un día va a acabar. Lo que para el mundo es algo que les llena de temor, la muerte, para el cristiano debe ser descanso. Mis cargas las voy a soltar por completo. Todo defecto en mi cuerpo desaparece. Ya no tendré que luchar conmigo mismo. Y voy a conocer a mi Señor. Y voy a poder hablar con Él, conversar, preguntarle, y no nada más a Él, a todos los personajes bíblicos. Ahí los vas a tener. ¿Cuánta información podrás adquirir desde el primer día que llegues? Aunque no te interese ninguno de los santos, con que estés con Jesús, ¿cuánta información recibirías? ¿Qué te explicaría? ¿Qué le preguntarías? Estos tres vieron brevemente la gloria de Jesús. Nosotros la experimentaremos en su totalidad. Y el cristiano vive la vida en este mundo sabiendo que es pasajera. Solo resiste. Haz lo mejor que puedas y resiste. Hay días buenos, dice la Escritura, y días malos. Cuando estés en los días buenos, no te olvides que vendrán los malos. Cuando estés en los días malos, no te olvides que no son eternos. También vendrán los días buenos. En este mundo, la felicidad jamás será completa. Jamás. Nunca en este mundo va a llegar alguien que digas, todo salió perfecto. Nunca. Siempre nuestras felicidades van a ser empañadas por el pecado, por la desgracia, por la enfermedad, por el sufrimiento. El mundo quiere ser feliz aquí. La Biblia nos enseña, la felicidad no es aquí. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. La eternidad
no se compara con el breve momento de nuestra vida en la tierra. No pierdas ese enfoque. Tu propósito no es establecerte aquí en la tierra. Tu propósito es llegar a la vida venidera, ser hallado fiel en lo que se te encomendó, pagar el precio de la fidelidad, glorificar a Dios en lo que haces, agradecerle por los días buenos y agradecerle por los días malos, sabiendo que unos y otros terminarán en esta tierra. Y entonces escucharemos de parte de nuestro Señor: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que vivimos aquí es lo poco. La vida del hombre nada es comparado con la eternidad. No caigas en la corriente de este mundo. Nuestra verdadera esperanza es el día en que nos encontremos con Él. Que lo puedas ver, en que te llame por el nombre que Él te ha dado. Y ese nombre va a describir exactamente quién eres tú. Esa es la mayor felicidad. Y no se compara con la resurrección. Así que vale la pena. Los cristianos no obedecemos a Dios para ganarnos el cielo. Los cristianos no nos portamos bien para salvarnos, puesto que ya somos salvos. Mostramos nuestra gratitud obedeciendo a nuestro Señor. ¿Entiende la diferencia? Ninguna otra religión, ninguna otra cosmovisión enseña esto. El cristianismo es el único que proclama la salvación gratuita por medio de la fe. De manera que ninguno de nosotros se esfuerce para salvarse. Eso ya quedó arreglado. Nos esforzamos para agradar a nuestro Salvador. ¿Se entiende? Entonces hasta aquí nos quedamos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La descripción que Pablo nos da es que somos unos miserables. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Lo malo que no queremos hacer, terminamos haciéndolo. Dice Pablo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice: más gracias sean dadas a Jesús. Porque Pablo mismo enseñó que en el aguijón en la carne, lo que él describe como aguijón en la carne, que le rogó al Señor que se lo quitara, Dios le dijo: mi gracia es suficiente, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Somos débiles. Sí, pero eso es precisamente lo que hace que podamos experimentar el poder de Dios. Porque la palabra perfecciona, que se nos traduce como perfecciona, es completa. En la debilidad se completa el poder de Dios. Se nos ha prometido que iremos creciendo en estatura hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que iremos creciendo en santidad, y es la debilidad lo que nos hace ser conscientes de nuestro pecado, lo que nos hace buscar a Dios, lo que nos da la evidencia de que nos está cambiando. Así que dice Pablo: no me afligiré, no me avergonzaré de mi debilidad, me gloriaré en mis debilidades. Los cristianos no somos para nada perfectos. Gracias a Dios el cristianismo no se trata de los cristianos. Si un cristiano te decepciona y por eso te apartas de la iglesia, no entendiste el evangelio. El cristianismo se trata de Cristo y Él fue perfecto. Nosotros que tratamos de imitar a Cristo estamos llenos de defectos. Si como cristianos fracasamos, el cristianismo sigue intacto, porque el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo. Él es perfecto. Así que sí, pecamos tristemente, pero gloria a Dios que el evangelio no se trata de mí, se trata de lo que Él ya hizo. Así que vamos a orar y agradecerle a Dios. Señor, aún no hemos visto tu gloria como le concediste a estos tres, como después a Juan le volviste a dar el privilegio
de verte, Señor, glorificado. Hablaste con Él directamente en la isla de Patmos. No nos has concedido todavía, Señor, a nosotros poder verte, pero tu palabra es clara. Un día te veremos tal cual eres. Ayúdanos, Padre, a caminar en este mundo como corresponde, viéndonos como extranjeros, no como ciudadanos. Tú oraste, Señor, diciendo, Padre, no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Protégelos. Y eso es lo que te rogamos, Señor, protégenos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Te rogamos que eso sea evidente, sea muy evidente que no somos de este mundo. No vivimos según las costumbres de este mundo, no nos regimos por las leyes de este mundo, las corrientes de este mundo, Señor, que sea evidente que nosotros nos regimos por tu palabra, para que podamos ser luz en las tinieblas, que sea evidente que estamos contigo, que hemos estado contigo. Como se decía de tus apóstoles, gente indocta que se ve que ha estado con Jesús. La luz que resplandecía en el rostro de Moisés, Señor, se extinguió. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas y que en nosotros no se extinga, porque tu Espíritu Santo mora con nosotros, Señor. Que sea claro, aunque a veces es tan pequeño el avance, pero sea claro que estamos avanzando. No nada más a nosotros como un testimonio interno, sino externamente. Como Pablo le enseñó a Timoteo, que todos vean que avanzas, que progresas, que creces. Sé ejemplo en todo. Ayúdanos, Señor, a ser un buen ejemplo entre nuestros hermanos y hacer luz en las tinieblas para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a vivir con el anhelo fijo, constante, de experimentar tu gloria personalmente. En los días malos, Señor, en los días difíciles, ayúdanos a recordar que también estos vienen de parte tuya. Y que así como tú permites los días malos, también nos darás días buenos. Pero que todo esto acabará en la renovación de las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conscientes de que somos embajadores del reino en este mundo. Que no nos regimos, Señor, por la ley de este mundo, como embajadores, nos regimos por la ley del reino de Dios. Úsanos para expandir tu reino, Señor, para llevar la buena noticia a todos los que has elegido para salvación, para llevar tu luz, Señor, a donde hay tinieblas, de manera que quede claro que no somos nosotros, vasos de barro, sino el tesoro que has puesto en nosotros. Ayúdanos, Padre, a profundizar en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que somos torpes, tardos para entender, pero por medio de ti, Señor, iremos creciendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lo bueno que me atacó la tos al final. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Justo estaba en eso? Bueno, gracias. Dedicaremos como máximo 15 minutos para tratar de responderlas. Déjame ver desde dónde empiezan. Está. Y es que pusieron preguntas del miércoles, pero no son del miércoles, ¿verdad? Con razón no la encontraba. Ok, si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. Si queda tiempo, trataré de responderla. Dice la primera pregunta, Blanca Solórzano. Buenos días. ¿Podría haber la posibilidad de que después de la transfiguración los demás discípulos podrían haber tenido celos de Pedro, Jacobo y Juan? De hecho, hay una teoría que indica que sí. Y de hecho mencioné brevemente que mientras ellos estaban experimentando eso, el resto de los discípulos estaban batallando porque no podían echar fuera un demonio. Y Jesús va y los regaña porque tienen poca fe, pocas ocurrencias de fe en el original.
Y la posible explicación de por qué ellos están desconfiando de lo que ya hacían normalmente es al ver que estos tres fueron llevados aparte y no fueron invitados ellos. Es una teoría que habrá que preguntarles también, pero es posible que dado que estos tres eran claramente favorecidos por Jesús, ellos entrarán en conflicto, en confiar que ellos también tendrían autoridad para hacerlo. Pero es una especulación, ¿verdad? No lo sabemos porque la Biblia no lo especifica. Sofía Murillo, ¿cómo supieron que era Moisés Elías? ¿Se lo reveló Dios? No lo comenté. La explicación más sencilla de todas es revelación especial, o sea, Dios les hace saber. O es una capacidad dentro del plano espiritual de que al ver a otra persona no se oculta esa información a ti, ¿verdad? De forma natural, como Pablo explica que hay carne de las aves, de los peces, de los animales, también hay cuerpos espirituales y no se operan bajo las mismas reglas que estos cuerpos materiales. Entonces, hay una teoría que supone que podría ser una capacidad del cuerpo celestial y por esa razón Pedro y los otros dos pudieron saberlo, ¿verdad? Tampoco se especifica, un día lo sabremos. Sofía Murillo de nuevo, pastor, ¿qué seguimiento hacían en el Antiguo Testamento con los muertos? Y los enterraban, ¿cómo es que no se sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés? Porque si lees el relato, Dios le dice a Moisés que sube a la montaña y que allá se va a morir. Moisés se despide de todos, sube a la montaña y jamás bajó, y ellos se fueron. De manera que no supieron qué pasó con el cuerpo de Moisés. O sea, no se le dio el proceso de sepultura. Subió a la montaña y allá murió y nadie sabe exactamente lo que pasó. De hecho, según he leído, entre los judíos surgió una teoría de que justo después de que Moisés murió, Dios lo resucitó y siguió haciendo muchas cosas, pero pues no le veo ningún fundamento bíblico para esa teoría. Pero eso es lo que, o sea, por esa razón no se sabe qué pasó con el cuerpo de Moisés, porque Dios le ordenó que subiera y sabía que allá moriría. Karen Orozco, ¿es correcto al tratar de explicar este tipo de cosas como la transfiguración de Jesús y la aparición de Moisés Elías a la visión de Juan en el Apocalipsis como acontecimientos que suceden fuera de nuestra dimensión? O sea, que sucede en otra dimensión distinta o mayor a la nuestra. Pues mira, si hablamos de un cuerpo celestial y un lugar en el que ellos habitan, que no es precisamente un lugar geográficamente ubicado en nuestras tres dimensiones, y con el conocimiento que tenemos es más fácil concluir que hay una quinta dimensión, porque hasta donde llega la ciencia actual, la cuarta dimensión es el tiempo. La quinta dimensión podría ser este plano espiritual, aunque a nivel cuántico hay como 11 dimensiones, pero estás hablando de algo muy, muy pequeño. Cuando hablas a nuestra escala, hablamos de 4 dimensiones, incluyendo el tiempo. Podríamos pensar que en el plano espiritual es una dimensión a la que no tenemos acceso. Y de eso explicaría, quizás lo vemos más adelante, cómo hay que muchas cosas en la Biblia que son paradojas, o sea, parecen contradicción, pero no lo son, porque a la hora de explicarnos a nosotros las cosas celestiales, es imposible que las comprendamos porque no tenemos acceso a verlo. No está en nuestra dimensión. Es como tratar de explicarle, imagínate que tenemos a alguien que vive en 2 dimensiones en la pantalla del proyector, ¿verdad? Carecen de profundidad. Tienen alto, ancho, pero no tienen profundo. ¿Cómo le explicas qué es una esfera a alguien que vive en 2 dimensiones? Es imposible. Si tú tratas de poner una esfera en 2 dimensiones, lo único que reflejarías es un círculo, ¿verdad? Entonces tú le dices a alguien de 2 dimensiones, mira, esta es una esfera, y se le explicas, y yo veo un círculo. No, no es un círculo, es una esfera. Imagínate muchos círculos, pero rotados en profundidad, no te va a entender. Entonces cuando Jesús, por ejemplo, decía, y le dijo a las multitudes, ¿verdad? No creen las cosas terrenales, menos me van a creer las cosas celestiales, digamos, nos da sentido, sería coherente pensar que hay una dimensión a la que no tenemos acceso y por eso no podemos verlo. Pero sería también decir que ellos pueden entrar a estas dimensiones y salir
a voluntad, ¿verdad? Por eso nosotros lo vemos como una aparición, cuando en realidad quizás no aparecen, ahí están, pero no los vemos. Pero en el cuerpo glorificado es una mezcla entre material y celestial, y creo ahí tendremos las respuestas que buscamos. Francisco dice, buenas tardes, ¿la transfiguración tiene que ver con la profecía de Apocalipsis? Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, Apocalipsis 11:4. ¿Es posible? Cuando se hablan de dos testigos, podríamos pensar en la transfiguración, que ahí estaban estos dos, probablemente, pero no sabemos. Algunos piensan que podría ser Enoc y Elías en lugar de Moisés y Elías, con la teoría de que tienen que morir. Si Elías no murió y Enoc no murió y los dos testigos en Apocalipsis van a morir, es como dijeran, oigan, ustedes están pendientes, vengan y ahora sí ya se mueren y listo. Enoc y Elías, Moisés y Elías, otros dos, no lo sabemos y no espero estar aquí para verlo. ¿Verdad? Blanca Solórzano, en algunos comentarios dice que Elías representa a los profetas, Moisés la ley, por eso ellos se presentaron a Jesús. ¿Eso es cierto? Pues es una teoría, puede que sea verdad o no, como la Biblia no lo especifica, no lo podemos saber. Alex García, en el judaísmo la interpretación de la espalda de Dios tiene un contexto a decir las obras de Dios. ¿Cómo deberíamos interpretar en este caso ver al Hijo o entenderlo así? ¿Cuándo se debe interpretar literalmente y cuándo se debe interpretar como una metáfora cuando se habla de textos así? Mira, la regla que yo he seguido en todos estos años y que conozco que otros la han seguido es que tú interpretas literalmente a menos que resulte en un absurdo. Si lo que estás leyendo puede ser interpretado literalmente sin caer en algo contradictorio, algo absurdo para nuestro contexto material, entonces debe ser leído literalmente. No hay razón para tratar de alegorizarlo o tomarlo metafóricamente. Pero si llegas a un punto en el que no es posible interpretarlo literalmente, como cuando Juan describe a Jesús que una espada aguda sale de su boca, pues no tiene sentido, porque Jesús está hablando, no puede tener la espada en la boca. Entonces ya no puedes interpretar literalmente. Sabes que está haciendo una especie de analogía o quizás una metáfora de lo que está sucediendo. Pero me parece que esa es la manera correcta. Todo debe ser interpretado literalmente a menos que resulte en un absurdo. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. ¿Se puede decir que Jesús se transfiguró, pero Elías y Moisés se teletransportaron como en las películas? Gracias. No teletransportado porque Moisés estaba muerto, ¿verdad? Es como cuando Samuel aparece, se le aparece a Saúl cuando la pitonisa lo invoca, ¿verdad? Y Samuel dice, ¿quién me despertó? Sabe que estaba muerto y sabe que ahora está interactuando con ellos. Digamos que es una especie de concesión que Dios hace para que puedas tú platicar o que el muerto pueda estar en una situación en la que tú puedas percibirlo. Pero la teletransportación sería lo que el Espíritu Santo hizo con Felipe, que lo quitó de un lugar y lo puso junto al camino donde iba a pasar el eunuco, para que le predicara el evangelio al eunuco. Ahí hablas de una teletransportación porque está vivo y fue transpuesto de un lugar a otro. Pero esos están en el reino de los muertos, ¿verdad? En el segundo, digamos que en el plano intermedio. No hablamos de teletransportación en este caso porque no es el mismo cuerpo material. Aunque queda la idea, bueno, entonces, ¿qué cuerpo tiene Elías, verdad? Pero pues la misma pregunta sería con Enoc y no se especifica. Entonces, en el caso de Moisés es claro, no puede ser teletransportación porque él sí está muerto. En el caso de Elías, si fue teletransportado, eso implica que sigue aquí en la tierra, que no está en el estado intermedio. Entonces, la única conclusión lógica, si está en el estado intermedio, no puede tener un cuerpo material como el de nosotros. Entonces no aplicaría la teletransportación, pero pues son suposiciones nuestras. También dice, pastor, ¿podría explicar que el estado intermedio que mencionas no es lo que llaman algunos purgatorio? No tiene nada que ver. El concepto de purgatorio es un lugar donde tú vas y pagas con tiempo tus pecados. De manera que el Papa Francisco una vez aseguró que todos los ateos van a ir al cielo por el purgatorio. Porque si te mueres y te vas al purgatorio es cuestión de tiempo para que salgas de ahí, porque es una especie de car wash.
donde tú entras y ahí te van limpiando y limpiando y limpiando hasta que ya sales limpiecito y te vas a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces el Papa Francisco comunicó el concepto tal cual. No importa que te mueras ateo, caes en el purgatorio y vas a salir limpito para Dios, lo cual es una contradicción. La Biblia nos dice que el infierno es eterno, eterno, no sales de ahí. El concepto de purgatorio no se ajusta a la Biblia. Y el estado intermedio es un lugar de espera para el juicio. Los que mueren sin Cristo esperan el juicio del gran trono blanco. Los que mueren en Cristo esperan la resurrección y presentarse ante el tribunal de Cristo para recompensa. No es un lugar donde eres limpiado. Esa es la distinción entre el segundo, digamos que el plano intermedio, y el concepto del purgatorio, del cual no hay ningún fundamento bíblico. Siguiente, Manuel Valdés. Esteban vio la gloria de Dios antes de morir, entonces vio lo mismo que los apóstoles en la transfiguración. Bueno, vio a Jesús, ¿verdad? Se abrieron los cielos y vio a Jesús. Probablemente vio lo mismo, pero también no lo dice literalmente, por eso no lo incluí, pero la gente, o se describe que Esteban tenía el rostro como de un ángel. Y es posible que emitiera luz como el de Moisés. Y sería posible por la visión que él tiene de Jesús, que literalmente Jesús estaría hablando con él y entonces emitiría la luz. Pero nada más dice que es como el de un ángel. Y si tú piensas en los ángeles, Abraham vio a Dios y a dos ángeles como varones comunes y corrientes. Todos los de Sodoma y Gomorra los vieron como dos hombres comunes y corrientes. Entonces, no se puede hacer directo la conclusión de que a Esteban le brillaba el rostro porque no lo dice literalmente. Y los ángeles, narrados en la Biblia, no siempre son visibles como si fuese algo sobrenatural. De hecho, la Escritura dice, ¿verdad?, que algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Serían para nosotros personas comunes y corrientes sin nada que los distinga de los humanos. Siguiente. Juan Cerda. Buenas tardes, pastor. Si Moisés no pudo ver a Dios en el monte Sinaí, pero sí en la transfiguración de Jesús, ¿puede ser que la naturaleza de Moisés ayudó para verlo y platicar con él? ¿Y Juan en el Apocalipsis vio a Jesús o solamente lo describe que él ve en el cielo referente al Hijo de Dios? Mira, primera pregunta. ¿Puede ser que la naturaleza de Moisés ayudó para verlo y platicar con él? Bueno, si está en el estado intermedio, él ya no está bajo maldición, ¿verdad? Ya no tiene la naturaleza pecaminosa de Adán, ya no peca. Ya no está en peligro de ver a Dios y morir, ¿verdad? Aparte, que en el caso de Moisés, específicamente al ser salvo, estar en el estado intermedio, el apóstol Pablo lo enseña, ya podemos relacionarnos directamente con Jesús. Entonces, en su naturaleza humana pecaminosa, no podía ver el rostro de Dios porque moriría. En el estado intermedio, seguramente se tuvo que haber relacionado con Jesús antes de la transfiguración, ¿verdad? Pero no en la misma manera en la que Jesús en este plano físico se transfigura y le deja ver a Moisés en planos terrenales la gloria de Dios como él lo había pedido en su momento, ¿verdad? Así que ver a Jesús en el plano intermedio no sería lo mismo que ver a Jesús mostrando su gloria en este cuerpo terrenal. Y Juan en el Apocalipsis vio a Jesús o solamente lo describe lo que él ve en el cielo referente al Hijo de Dios. Lo que dice es que apareció, le dio la instrucción de que escribiera las cosas que son, bueno, las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Es visible para Juan, es audible para Juan, y luego a partir del capítulo 4 le dice, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder. Y es llevado al estado intermedio. Y Juan describe lo que hay en el estado intermedio. Menciona el trono, al que está sentado en el trono, menciona el altar de bronce, elementos del Antiguo Testamento, menciona multitudes de ángeles con vestiduras blancas, los 24 ancianos, los querubines, y da muchísima información de lo que hay en el estado intermedio. Pero es un hecho, por lo que Juan describe, que se comunicó con Jesús primero terrenalmente y luego lo llevó a lo que Pablo llama también como el tercer cielo, el estado intermedio. Y se acabaron, qué exactitud. Se acabaron las preguntas y se acabó el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es todo para efectos de esta transmisión. La damos por terminada. Si Dios lo permite, próximo domingo seguiremos estudiando sobre la vida y los hechos de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra.
Gracias a todos.